Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Hoy vamos a terminar de leer el libro de Oseas, capítulo del 8 al 14. Y bueno, Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta lectura, que nos des discernimiento y revelación y que hagas que esta palabra nos transforme y que llegue a aquel lugar donde tú quieres que llegue. Bienvenido, amado Jesús, bienvenido, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Y por cierto, estamos en la semana 30, día 7. Reprensión de la idolatría. Estamos en Oseas 8. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija de no estima. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, que siendo el pueblo de Dios, Israel, podemos ver cuánto le molesta a Dios la idolatría, cuánto le molesta que no le tomemos en cuenta para las decisiones importantes. Aunque la Biblia nos habla de que es Dios quien pone y quita reyes, es Él quien lo permite, ¿verdad? Es Él quien permite muchas veces que un presidente o un gobernador pueda llegar. Pero aquí, por ejemplo, a Israel, pues de alguna forma le deja saber su molestia, porque ponían reyes y no eran escogidos por Dios, porque ponían príncipes, mas Él no los conocía, no los sabían. Entonces, podemos entender la importancia de que nosotros en la actualidad, cuando hacemos votaciones y decidimos poner a alguien por presidente, por gobernador, por alcalde, qué hermoso sería que nosotros viniéramos a los pies de Cristo, hiciéramos una oración y le dijéramos: ayúdanos a elegir a los presidentes correctos, ayúdanos a elegir a los gobernadores correctos, que estés presente en todo esto. Pero pues en su mayoría creo que no lo hacemos. Y como no lo hacemos, después vemos las consecuencias de que nos gobierne gente que no tiene temor de Dios, de que de pronto puedan hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y aún así nosotros tenemos que, primero que nada, pedirle perdón a Dios por no tomarlo en cuenta a la hora de pedir un gobernante. Y después bendecir a esos gobernantes, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros honremos y que nosotros oremos por aquellos que tienen puestos de eminencia, que respetemos las autoridades. No nos corresponde a nosotros criticarlos, juzgarlos, chismolear, hablar mal de ellos. Cada que nosotros hablamos mal de ellos, estamos básicamente maldiciéndolos. Y cuando nosotros estamos maldiciendo a quienes están como gobernantes nuestros, pues en automático estamos como aventando una pelotita que va a regresar hacia nosotros. Si nosotros les bendecimos, esa bendición puede llegar también a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que era molesto para Dios que Israel hubiera puesto reyes sin consultarle, sin preguntarle si era lo correcto o no. También recordemos que ellos, cuando
pusieron otro rey, ¿verdad? Les hizo un becerro de oro para decirle, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Este es el que te ha salvado. Y entonces así se empezó a corromper el pueblo tras un becerro nuevamente. Pero recordemos que esto ya les había sucedido justo cuando salieron de Egipto y que hubo gran enojo, ¿verdad?, de parte de Dios, tanto que pensó en raerlos, en destruirlos de la tierra. Entonces, ¿será que a Dios le molesta la idolatría? Sí, sí le molesta. Por eso de los primeros mandamientos, o el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿A quién? A Dios. Y también poquito después habla de no te harás imagen de lo que hay arriba, de lo que hay abajo. No harás imágenes, no adorarás imágenes. Entonces aquí podemos ver que Él va a darles un castigo, va a corregirlos a causa de ese becerro. ¿Cómo lo ve Él? Como una infidelidad. Cuando nosotros decidimos hacer un lado a Dios y empezar a pedirle a una imagen, empezar a pedirle a un objeto, empezar a pedirle incluso a alguien que puedan llamar santo, hay que recordar que santo significa apartado para Dios. ¿Quiénes son los santos? No los que ponen en una estatua, no los que ponen en una estampita, no los que este es el santito tal. Santo significa apartado para Dios y fuimos santificados por medio de su sangre preciosa. Sus hijos, cada uno de nosotros, aunque se escuche muy, estamos siendo llamados santos. Esos son los santos, los que han aceptado a Jesús en su corazón. No porque seamos demasiado buenos, sino porque Él nos llama así. Él nos ha santificado por medio de su sangre, nos ha apartado para Él. Entonces, sí, a Dios le molesta la idolatría. Y la Biblia está, no voy a entrar en el tema, pero está llena de muchas palabras donde aborrece la idolatría. Y esta es una de ellas, donde está diciendo, a causa de ese becerro de oro que hicieron, viene ese castigo. Dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Si la hiciere extraños comerán. Entonces, la idolatría trae una maldición de escasez, de pobreza. Entonces, es decir, puede ser que tú construyas una casa, que tú pongas un negocio, una empresa, y que tú digas, para que me vaya muy bien, voy a poner este santo, esta imagen de esta mujer, ¿verdad? Porque creo que a Dios le agrada. No, a Dios no le agrada. Ni siquiera es necesario que tú vayas y pongas la imagen, por ejemplo, de Dios, de Jesús, porque no le conocemos. Dice que no hagamos imagen. Nosotros podemos decir, esta paloma es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es una persona y está con nosotros. No hay un objeto que lo pueda representar. Entonces, cuando nosotros lo queremos representar con algo físico, con un objeto material, caemos en idolatría, caemos en estarle hablando a esa imagen y estarle pidiendo y estar platicando con una imagen, y no es lo que Dios quiere. Nosotros ya no necesitamos un objeto para hablar con Él. Su presencia está con nosotros. Por medio de Jesús nosotros tenemos acceso directo. Dice la Biblia que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, por medio de Jesús nosotros tenemos acceso y nos ha dejado su Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, nos lo ha dejado también para que nos enseñe, para que nos hable. Podemos hablar directamente con Él. Así, sin salir de casa, en tu misma habitación, donde sea que te encuentres, tú puedes hablar directamente con Él. Bueno, entonces dice, porque sembraron viento y torbellino segaron, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey
y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dice aquí, ¿verdad? Que Efraín, hablando de la tribu, ¿verdad? Dice multiplicó sus altares para pecar. Hacía altares a diferentes deidades y no solamente hacía altares, hacían rituales, hacían lo malo delante de Dios. Lo que Dios les había dicho que no hicieran, eso justamente hacían. Y dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cuál es la ley de Dios? Esta, la Biblia, su palabra. Esa es su ley. Y cuántas veces en la actualidad no vemos eso, que la gente hace altares para diferentes ídolos, porque así los llama la Biblia, ídolos. Le hacen un altar a este, le hacen un altar a otro, y de la palabra de Dios no sabe nada. ¿Y sabes por qué sé que no sabe nada? Porque si conocieran su palabra, sabrían que a Dios no le agrada la idolatría. Aunque hayamos sido mal enseñados así, porque la mayoría desde pequeños nos enseñaron a ser idólatras. Pero dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros, su pueblo, sus hijos, al no conocer lo que dice la Biblia, al no conocer su palabra, perecemos. Entonces es importantísimo conocer su palabra. Dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Será que sí conocemos la palabra o será que esta palabra podría aplicar a nosotros? En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Cuando habla aquí, ¿verdad? Recordemos que antes se le llevaban ofrendas como carne, ¿verdad? Pero después podían comerla. Y aquí dice que la comieron y todo, pero que a Dios no le agradó esa ofrenda. Eso puede ser, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacerle ofrendas a Dios, pero nuestro corazón está en pecado, no tiene arrepentimiento. Está lleno de amargura, lleno de contienda, lleno de enojo, de falta de perdón. Y entonces queremos nosotros venir y hacer oraciones y que suban como ese aroma fragante a Dios, porque así dice su palabra, ¿verdad? Que nuestras oraciones suben como una ofrenda para Él. Pero a Dios no le agradará si estamos en medio de pecado. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Y esto me recuerda, ¿verdad? Cuando dice edificó templos y multiplicó ciudades fortificadas. No podemos comprar a Dios. Así como Salomón mandó a hacer el templo más maravilloso y ostentoso y lleno de oro y de piedras preciosas para Dios, y Dios se agradó en su momento. Cuando Salomón apartó su corazón y se fue tras otras deidades gracias a aquellas mujeres con las que se había casado o se había llegado sexualmente y se apartó de Dios, Dios aborreció todo eso. Por eso dejó que con el tiempo se robaran prácticamente todo el templo. Porque si nosotros quisiéramos darle algo a Dios, ¿qué le podemos dar? Si Él es el dueño del oro, de la plata, de los bienes. Él ha creado esta tierra, los cielos, las estrellas. Nos ha creado a nosotros. ¿Qué le podemos dar nosotros? Pero ¿sabes qué le podemos dar que le agrade? A Él le agrada la obediencia. A Él le agrada que lo busquemos en espíritu y en verdad. A Él le agradan las oraciones sinceras, la alabanza que se hace en espíritu y en verdad, que le adoremos. Eso le agrada a Él. Es como un papá, ¿verdad?, que tiene un niño pequeño y que ese papá lo mantiene, que ese papá le da casa, alimentos, vestido, le da todo.
Y cuando el niño quiere venir a agradar a papá, pues ¿qué le va a dar? No le va a dar dinero, ¿verdad? ¿Qué le va a dar? Le va a dar lo que hay en su corazón. Si le da una sonrisa, si le da obediencia, si le da besos, abrazos, si le da tiempo, todo eso le va a agradar a papá. Así nuestro Dios también. Si le damos lo que es importante para nosotros, no quiere decir que no podamos hacer ofrendas económicas, ¿verdad? Sobre todo cuando son guiadas por Él, pero tenemos que darle lo que es importante para nosotros. Bueno, estamos en Oseas 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Y qué terrible, ¿verdad?, que Dios nos hiciera volver a Egipto o a Siria, porque son lugares de esclavitud. Que a causa del pecado regresemos ahí. Sería muy triste porque la Biblia nos habla de un Egipto y que el pueblo de Israel fue sacado de esclavitud de Egipto. Así cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, se hace esta misma comparación, que el mundo donde habitamos, donde normalmente estamos pecando constantemente y venimos a los pies de Cristo, bueno, esa vida anterior de pecado, de esclavitud, es comparada con Egipto. Pero cuando nosotros hacemos un lado a Dios, aunque Él ya nos haya lavado, aunque ya nos haya traído al camino de su palabra, si nosotros comenzamos a hacerlo a un lado y a irnos tras idolatría, a irnos tras otras cosas, Él podría permitir que nosotros regresemos a ese Egipto, como dice aquí, ¿verdad?, a comer vianda, a comer comida inmunda, lo que a Dios no le agrada. Dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Cuando dice aquí, ¿verdad?, que no harán libaciones o sacrificios, pues, porque no les serán gratos. Ahora en nuestro tiempo, tal vez lo que nosotros le entregamos a Dios son nuestras oraciones, nuestra adoración. Incluso a veces podemos pasar un tiempo adorándole, cantándole, danzando para Él. Pero cuando nosotros estamos viviendo una vida en desobediencia, una vida haciendo cosas que sabemos que a Él no le agradan, Él no recibe bien, ¿verdad? No es grata nuestra oración, no es grata nuestra alabanza, eso que nosotros queremos darle como ofrenda, si estamos llenos de rencor, de falta de perdón, de ira, de enojo, ¿cómo podemos venir y adorarle libremente? Es algo así, ¿verdad? Dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Bueno, esta palabra, que recordemos que estamos en Oseas 9, 7, es una palabra profética. Recordemos que Oseas era un profeta. Y, bueno, o en este caso, ¿verdad? Esta es una palabra de profecía. Está en Lucas 21, 22.
Vamos a ver lo que dice. Y quiero que pongamos atención en esto porque Lucas 21 nos habla de las señales antes del fin. Entonces, este versículo, ¿verdad? Dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Entonces, a causa de la multitud de tu maldad y gran odio, dice, vinieron los días del castigo. ¿Cuáles son esos días del castigo? Porque, sabes, muchas veces vivimos bajo esa ceguez espiritual pensando que cuando la vida termine no va a haber una eternidad. Y sí la va a haber. Y aquí nos habla Jesús acerca de esto. Lucas 21. Voy a irme no al 22, sino desde antes. Lucas 21:7 dice, señales antes del fin. Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Qué difícil que tengamos o tuviéramos, no sé, que pasar por ahí, ¿verdad? Nadie quisiéramos ser perseguidos, ni que nos echaran mano, ni que nos encarcelaran. Pero lo pudimos ver, ¿verdad? Pudimos ver cómo los discípulos, algunos de ellos sí fueron encarcelados. Y podemos ver también que hay otros países donde la gente va a predicar de Jesús, a que conozcan la verdad, a llevarles la salvación, y los encarcelan, los matan, tantas cosas, ¿verdad? Dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré la palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto es la palabra que acabamos de leer, Oseas 9:7. Dice que serán días de retribución para que se cumpla la palabra que acabamos de leer de Oseas. Entonces, esta palabra de Oseas nos está hablando de los últimos días. Tal vez esos últimos días podría ser que estuvieran cerca. Dice su palabra que no nos dejemos engañar, que nadie sabe el día ni la hora en que Él va a venir. No podemos fijar una fecha, pero sí nos habla de que con las señales, con lo que estamos viendo, quiere decir que el tiempo se está acercando. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador. En todos sus caminos odió en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. ¿Y ustedes creen que ya habremos llegado a lo más bajo en la corrupción?
o que faltará mucho más. Porque como dice la palabra, llegará el tiempo en que a lo bueno llamaríamos malo y a lo malo llamarían bueno. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, incluso cuando hablamos acerca de la sexualidad, conforme a la palabra de Dios, quien no está en el camino de Dios lo ve mal, lo ve como estamos pasados de moda, estamos, no sé, de mente cerrada. ¿Qué nos pasa? Porque estamos en ese tiempo donde a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Podemos ver ya incluso en televisión, en los medios, cosas perversas. Incluso si tú te pones a escuchar muchas de las canciones que a lo mejor en la antigüedad una canción era algo romántico para expresar algo, para expresar amor a las personas. Ahorita hay veces que, wow, o sea, quisieras taparte los oídos cuando escuchas toda la basura como si fuera pornografía auditiva. Cosas que invitan a que hagas lo malo. Y el mundo, la gente, ¿verdad?, lo llama divertido, lo llama bien, ni siquiera analizan lo que realmente están escuchando. Entonces dice aquí, ¿verdad?, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. ¿Quién sabe qué más nos falte ver, ¿verdad?, en cuanto a las cosas de corrupción? Dice, como en los días de Gaba, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baalpeor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Dice aquí que como uvas en el desierto halló a Israel y como fruta temprana de la higuera los vio en su principio. Si podemos recordar, pues por ejemplo, que Abraham, Dios lo llamaba amigo. Podemos recordar cuando Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, cuando le dio promesas, cómo sacó a su pueblo del desierto y lo compara como uvas en el desierto. Te aseguro que si estuviéramos en el desierto y encontráramos unas uvas sería algo delicioso, algo inolvidable, como fruta temprana de la higuera, ¿verdad? Pero dice por aquí que se corrompieron, que acudieron a Baalpeor, y Baalpeor era una deidad diabólica, que hacían ritos, que incluían ritos sexuales, cosas muy desagradables a Dios. Dice, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces, si Baalpeor era abominable a los ojos de Dios, pues dice que así se hicieron el pueblo, ¿verdad? Dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. ¿Puedes imaginarte eso? Y hay lugares donde es así, donde ya la gente no quiere tener hijos. Dice, no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Que no se aparte Dios de nosotros, ¿verdad? Que no se aparte. Que siga habiendo embarazos y concepciones y que nuestros hijos puedan llegar a la vejez. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahora, tal vez esto nos parece terrible, que no haya embarazos ni concepciones, que los hijos mueran.
Pero dice aquí, pero Efraín según veo es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. O sea, a veces las mismas madres, ¿verdad? Cuando se embarazan, andan luchando por sus derechos. ¿De qué? De matar a sus hijos, que son indefensos, que son pequeños, que están pequeñitos en el vientre. Eso es lo que es una matanza, un asesinato. Porque si tú no intervienes, ese bebé se va a desarrollar, va a nacer, va a ser un hombre, una mujer, va a vivir. Y dice aquí, dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matrices que aborten. Entonces muchas veces eso pasa después de que no queremos lo que Dios ha puesto en nuestro vientre. Después a veces ya no pueden tener un bebé y quieren, pero abortan y abortan. Te atraes una maldición. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. ¿Qué le podríamos reclamar a Dios, verdad? Si Él es quien nos forma, quien nos pone en el vientre de nuestras madres, quien nos da vida, quien nos da oxígeno, quien hace que podamos estar vivos. Si Él en algún momento decide ya no darnos vida en esta tierra, ¿qué le podríamos reclamar? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no tenemos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Dice, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betaben serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Dice que serán atemorizados los moradores a causa de ese becerro, a causa de esa idolatría. Dice, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Habla de los sacerdotes y de la idolatría. Y es que recordemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, un sacerdote desde la antigüedad tenía que enseñar lo correcto, tenía que guiar de alguna forma al pueblo a la adoración hacia Dios. Pero, por ejemplo, en este caso con un becerro, estos mismos sacerdotes alejaban a la gente de Dios. Aún será llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Dice, los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado caerá sobre sus altares.
el pecado caerá sobre sus altares espino. Perdón, lo voy a leer de nuevo. Dice, sus lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Y esta palabra viene en Lucas 23:30 y en Apocalipsis 6:16. La vamos a leer. Y nos habla en esta parte de Lucas 23. Empieza en el 26 y es de la crucifixión y muerte de Jesús. Dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz, que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Es la palabra de Oseas que estamos leyendo. Y viene también se me perdió un poquito, perdón. En Apocalipsis 6:16. Y dice por aquí, en este caso habla de los sellos. Estamos en Apocalipsis 6 y habla de los sellos. Entonces, en Apocalipsis, voy a irme un poquito más atrás, dice Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bueno, aquí podemos ver que nos habla de esos tiempos finales. Esta es una profecía en Oseas que habla de que los lugares serán destruidos a causa del pecado y que la gente va a querer esconderse y va a querer, ¿verdad?, que esconderse en los collados. Dice, desde los días de Gaba has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gaba por los inicuos, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, y le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Dice su palabra, ¿verdad?, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Porque después de los tiempos finales, ¿sabes? Es como en el tiempo de Noé, que Noé estaba haciendo esa barca, ¿verdad? Pero como nunca había siquiera llovido, la gente no podía entender que vendría lluvia y que se inundarían y entonces, ¿qué pensaban? Noé está loco y su familia están locos. Mira lo que está haciendo. Dice que la gente continuaba
casándose, pidiéndose en casamiento, bebiendo en fiesta como si nada. El loco era Noé. Pero cuando vino el diluvio, seguramente cuando empezaron a inundarse sus casas, sus tierras, mucha gente debió haber tratado de entrar a la barca, pero esa barca estaba sellada, ya no se podía abrir. Nadie de ellos pudo entrar. Entonces no pensemos que Dios no va a cumplir su palabra cuando dice que va a haber tiempos finales, que va a haber un tiempo donde pues Él va a venir por los suyos, y que también va a haber un tiempo donde la gente va a clamar a Dios, pero ya será muy tarde. Que van a desear morir, pero no van a morir. Van a pasar ese tiempo, ¿verdad? Entonces de esto, de estos últimos tiempos, justamente es que nos está hablando aquí el libro de Oseas. Dice: los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Y dice por aquí, ¿verdad? Sembrad para vosotros justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Este es el tiempo, ¿verdad?, de buscar de Dios, de buscar de Jesús. ¿Qué estamos esperando? Que vengan los últimos tiempos, que de pronto venga el arrebatamiento y el Señor nos lleve a los que nos hayamos arrepentido, y que si el Señor está tocando tu corazón y tal vez lleve años tocando tu corazón y has estado esperando y has visto gente cercana partir, ¿cómo saber que esta noche no partiremos también nosotros? ¿Cómo saber si nos queda un día o 20 años más? No lo sabemos. Y como no lo sabemos, dice aquí, es tiempo de buscar a Jehová. Y no solo lo busquemos por el hecho de que nos va a dar una vida eterna, no es tanto solo por lo que nos va a dar, sino por lo que ya nos dio. Ya Él pagó por nosotros en la cruz a precio de sangre. Él nos ha dado amor. ¿Qué podemos darle nosotros, sino también nuestro amor? Bueno, dice por aquí: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel, en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel. Por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Y todo esto, ¿verdad?, siempre sigue diciendo, va a suceder esto por tu gran maldad. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Arrepentimiento. Que cambiemos nuestra mirada y dejemos de estar haciendo lo malo delante de Él, y busquemos a Él con todo nuestro corazón. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto está también en Mateo 2:15. Y esto habla acerca del nacimiento de Jesús. Dice: y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces aquí habla, ¿verdad? Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Habla del amor que le tiene a su pueblo, ¿verdad? A su pueblo Israel. Pero también habla: de Egipto llamé a mi hijo. También habla que por amor, ¿verdad?, tanto a Israel como nosotros sus hijos, es tanto el amor que vino Jesús a dar su vida por nosotros. Desde aquí, ¿verdad?, desde muchos años antes ya estaba esta profecía, que su hijo vendría a salvarnos.
Cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién? A Jesucristo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumeríos. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí está hablando del amor que Él como sus hijos nos tiene, ¿verdad? No solamente a su pueblo Israel, sino a nosotros. Dice que nos ama tanto, nos amó tanto y nos sigue amando tanto, que envió a Jesucristo como hijo, ¿verdad? Como su hijo. Y Jesús dejó su deidad para venir a salvarnos a nosotros, para venir a esta tierra. Pero dice, cuanto más yo los amaba, más se alejaban de mí. Él nos ama, nos ama, nos ama, nos ha dado todo. Y cuántas veces no queremos saber nada de Él. Queremos seguir nuestro propio camino, queremos seguir haciendo nuestra voluntad, queremos seguir viviendo una vida alejados de Dios. Y dice, pero con todo eso yo les enseñaba a andar, tomándole en mis brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cuántas veces no nos está cuidando Dios todo el tiempo? Nosotros alejados de Dios. Yo me puedo ver ahí, ¿verdad? En ese reflejo. Alejada de Dios, tal vez molesta en algún tiempo, no queriendo saber nada de Él, pero sí puedo ver diferentes ocasiones en las que Dios me salvó la vida. Desde muy pequeña, desde la infancia, yo tengo marcadas en mi memoria diferentes momentos cuando estuvieron a punto de atropellarme, cuando estuvieron a punto de ahogarme, cuando estuve enferma y Dios me sanó. Incluso ya no hace tantos años, ¿verdad? Pude ver cómo yo estando alejada de Dios y Dios respondiendo oraciones, ¿verdad? Sanando, por ejemplo, a mi esposo de algo grave, cuidando de nosotros en medio de un terremoto, en medio de algún accidente. Y nosotros alejados. Pero ese es el amor que nos tiene, esa es la misericordia, la paciencia que ha tenido. Y dice, ¿verdad? Entre más nos amaba, más se alejaban. Entre más los llamaba, tanto más se alejaban. Dice, con todo esto les enseñaba a andar, pero no conocían que era yo el que les cuidaba. ¿Cuántas veces creemos que fue una casualidad que no muriéramos en ese accidente o de esa enfermedad o con eso que nos sucedió? Creíste que era suerte, pero era Dios cuidándote. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y es que Dios casi siempre, ¿verdad?, va a empezar a tocar nuestro corazón. Te envía una palabra, te envía una persona, te envía a alguien. Yo recuerdo incluso desde la infancia, ¿verdad?, aquella niñita, amiga mía, hablándome acerca de Jesús, hablándome de salvación, incluso hablándome, ¿verdad?, de que la idolatría no era buena a los 6 años de edad, con cuerdas de amor. ¿Cuántas veces esa amiguita no me llevó a buscar a Dios a la iglesia, con su familia, a diferentes lugares, cuando su papá era pastor y donde los invitaban? Allá iba yo como niña, Dios atrayéndome con cuerdas de amor. Recuerdo cuando mi mamá me invitaba a la iglesia, yo iba, sentía bonito, pero luego me alejaba. Era Dios hablándome con cuerdas de amor. Tal vez a mis 20 años que yo estaba como empezándome a alejar, empezando a pecar ya más fuerte, y Dios con lazos de amor invitándome a un lugar a que sintiera su presencia, a hablar conmigo. Sin embargo, con el tiempo yo me alejaba y buscaba cosas desagradables a Dios, hacía a Dios a un lado, hasta que de pronto nos alcanzan las consecuencias de nuestro propio pecado. Y cuando esas consecuencias nos alcanzan, es que ahí a veces volteamos a ver a Dios, decimos, ok, me rindo, vengo a ti. Pero por mucho tiempo Él ha estado hablándonos por medio de amor. Es más, mira, simplemente esta palabra, ¿cuántas
¿Cuántas veces o cuántos videos o cuántos momentos no hemos estado leyendo de cosas tan hermosas para que vengamos a Jesús? Y no. Y a veces con palabras tan duras como estas, que hablan acerca de los últimos tiempos, que hablan acerca de que va a haber un castigo, es que entonces a veces empezamos a decir, bueno, pues igual y si lo acepto, igual y si le doy una oportunidad. Pero antes con lazos de amor te estaba hablando, con dulzura, no para que vengas a Él por temor de perecer, por temor de quedarte en el infierno, sino que por amor. Primero antes leímos todo el Nuevo Testamento, todo lo que Jesús hizo, todos esos milagros. ¿Cuántas veces no habrá hecho el Señor sanidades por ti? ¿Cuántas veces no habrás hecho una oración desesperada y Él te contestaba? Y bueno, ya si no entendemos ni siquiera con palabras tan duras como las que estamos leyendo en esta semana, pues entonces no sé si será el último día de la vida que dirás, por favor, ¿verdad? Por favor, no me dejes irme al infierno, por favor, llévame contigo. Y Dios lo hace porque eres bueno, porque nos ama. Pero ¿qué tal si no tuvieras ese momento al final? ¿Qué tal si mientras duermes pereces, falleces? O en algún accidente, un derrame, algo. Habremos nosotros de jugárnosla de esa forma. Bueno, hice con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Dice aquí, ¿verdad? No volverá a la esclavitud, sino que el asirio mismo será su rey. Es como que te digan que Satanás será tu rey, porque no te quisiste convertir. Es que parece muy difícil de entender, pero la Biblia dice que decidamos entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Aquí no hay de muchas, aquí es o Dios o Satanás. Si tú decides no seguir el camino de Dios, si tú decides seguir huyendo de Dios, entonces te espera Satanás. Dice, el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Sí? A veces, ay Diosito, y ay Diosito, y ay Diosito, pero de Dios no quieres saber nada. Aparentemente hablas de Dios con mucho cariño, pero parece que realmente lo hicieras pequeño, Diosito. Pero no quieres conocer su palabra, pero no quieres hacer su voluntad, pero no quieres orar, pero no quieres buscarle. Dice, me llaman Altísimo, pero ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y hace una pregunta, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Es la voluntad de Dios entregar su creación al lago de fuego? No, no la es. No la es, pero sin embargo no nos va a forzar. Tan no la es que Jesús vino a esta tierra a pagar por nosotros, a pagar por nuestro pecado, a comprarnos a precio de sangre. Nos ama
tanto que dio su propia vida por nosotros. Se dejó escupir, abofetear, humillar, lastimar su cuerpo completo. Fue crucificado, se derramó toda su sangre por nosotros, nos ama. Por eso aquí, ¿verdad? Dice, te haré esto, te abandonaré yo. ¿Cómo podré yo hacerte esto? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Pero tenemos que tener claro algo. Dios es un juez justo. Y si nosotros vivimos una vida llena de pecado y no hay arrepentimiento en nosotros, si nosotros no queremos aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ¿qué va a hacer? Sino entregarnos, ¿verdad?, al rey de Asiria, porque dice, porque no quisieron convertirse. Entonces, ¿con quién te vas a quedar? Con aquel que elegiste, Satanás. ¿Cómo podré abandonarte? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es por eso que aún a veces hasta en ese último instante, después de haber llevado una vida llena de pecado, de haberle dicho no, 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 no a Dios, ahí en ese último instante que estás en el hospital llega alguien. Permíteme orar por ti. Acepta a Jesús en tu corazón. Aún incluso sin que nadie llegue, podría estar teniendo un encuentro esa persona con Jesús. Porque nos ama tanto. Porque nos da una oportunidad y otra y otra. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeo Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Ahora, ¿podemos juzgar a Dios? De ninguna forma. Mucho menos podemos decirle algo por juzgarnos conforme a nuestras obras. Dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. Hay un momento, ¿verdad?, donde Dios nos va a pedir cuentas, donde vamos a estar frente a Jesús y Él nos va a pedir cuentas. En el seno materno tomó por el calcañal a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló allí y habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Qué dice aquí? Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré
morar en tiendas como en los días de la fiesta. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que Efraín decía, ciertamente me he enriquecido y he hallado riquezas, y nadie va a encontrar el pecado en mi trabajo. Y sabes, aún en lo laboral, aún en lo que hacemos en nuestra vida diaria, si nosotros creemos que podemos robar, hacerle daño a las personas, hacer injusticias, y tal vez, ¿verdad?, parezca que te estás enriqueciendo, aún haciendo las cosas que no le agradan a Dios, pero sabes, su mirada está puesta sobre nosotros. Sí habrá castigo. Dice, pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto haré recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos y toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifiquen, que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. En pocas palabras, a Dios no le agrada la idolatría. Y Él ha visto todas esas veces que te has acercado a un ídolo, que le has besado, que le has dado tu adoración, que has hablado a ese ídolo en lugar de a Dios. Dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, Dios con D pequeña, deidad, ídolo. No conocerás otro fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Ahora, dice por aquí, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás otro fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Aquí podríamos estar hablando, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, una Trinidad, una deidad. Porque mientras habla en este momento que solo es un Dios, también dice que solo es un Salvador. ¿Y quién vino como Salvador? Jesucristo. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Dice que en sus pastos estaban saciados y repletos, y su corazón se ensoberbeció. Y esto es triste. Te voy a decir por qué es triste, porque muchas veces Dios permite la bendición en nuestra vida. Nos bendice, nos da un mejor puesto, nos da una mejor casa, nos da un mejor coche, nos da una empresa, nos da buenas finanzas, y nosotros nos engordamos, ¿verdad? Solo le damos a nuestra carne viajes, placer, fiestas, diversión, y hacemos a Dios con permiso. Se nos olvida que Él es quien nos ha dado la vida, las fuerzas, que como dice su palabra, que es Él el que nos da las fuerzas para hacer las riquezas. Nos volvemos soberbios. Crecemos económicamente y después estamos tratando mal a las personas, pensando que porque económicamente tienen menos, son poca cosa.
Y no es así. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Y por esta causa se olvidaron de mí. Porque a veces Dios tarda, ¿verdad?, en darnos esa bendición en sobremanera que Él quiere darnos, porque a veces no estamos listos. Porque a veces en cuanto Él nos da, nosotros nos apartamos. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha parido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste, mas en mí está tu ayuda. Sí, a veces hombres y mujeres, ¿verdad?, comenzamos a hacer negocios, comiéncenos bien, y comienzas a hacer un negocio y otro negocio sin importar a quién dañes, sin importar si tu negocio es desagradable a Dios. Pones un antro, pones otro antro, pones otro y otro y otro. Y muchas veces después de que salen de tu antro, por ahí van y se matan. Y ni te importa. Te estás enriqueciendo. ¿Sí? ¿Será agradable a Dios tu negocio? No creo. Porque de tu negocio no solo salen accidentes, salen divorcios, separaciones. Aún lo puedes ver en tu propia familia muchas veces. Pierdes todo, pero tienes dinero. Tu corazón se llena de soberbia. Quieres la atención de toda la gente para sentirte importante, sin darte cuenta que lo que tienes es un gran vacío, que no lo va a llenar el dinero, que no lo va a llenar el licor, que no lo van a llenar las mujeres, que no lo va a llenar el sexo, que no hay nadie que lo pueda llenar más que Dios. Y crees que Dios no te está viendo. Crees que te enriqueciste solo por tu trabajo. Te enriqueciste porque Dios te lo permitió. Y si estás escuchando esta palabra, justamente es porque Dios tiene misericordia de ti, quiere traerte al arrepentimiento. Porque tal vez tienes familia que está clamando por ti, para que no te pierdas, para que no de pronto pierdas la vida después de una embriaguez, de una borrachera. Y ahí ya no haya salvación. Pero te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Si has perdido tu camino, si hoy puedes darte cuenta que has estado haciendo las cosas mal, que has estado haciendo lo que no le agrada a Dios, en Dios está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Esto hablando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el pueblo pidió tener un primer rey y se levantó Saúl como rey, desobedeció y Dios tuvo que quitarlo. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol lo redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y secará su manantial. Se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de tus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá en espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas
serán abiertas. Samaria será asolada porque se rebeló contra Dios. Caerán a espada y sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Y entonces la maldición visita hasta la tercera y cuarta generación, así como la bendición visita 1000 generaciones. Cuando nosotros como padres decidimos pecar y hacer lo malo delante de Dios y tomar el camino incorrecto, hay consecuencias para nuestras generaciones. Así como cuando nosotros decidimos tomar el camino de Cristo y decir, sí te acepto como Señor y Salvador, dice su palabra, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Serás salvo tú y toda tu familia. Hay bendición o maldición para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Bueno. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Dice por aquí, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído, porque por tu pecado has caído. Toc, 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 ¿verdad? Jesús tocando la puerta de tu corazón, diciendo, vuelve. Por tu pecado es que estás como hoy estás, con ese vacío. Vuelve. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Decidle, quita toda iniquidad, quita todo pecado de mí. Y acepta bien, y te ofreceremos ofrenda de nuestros labios. Es decir, cuando nosotros venimos y pedimos perdón con todo nuestro corazón, Dios quita todo ese pecado de nosotros, porque su palabra dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Él los volverá blancos como la nieve. Que nuestro pecado será arrojado a lo profundo del mar, donde Él ya no se acordará de nuestro pecado. Seremos limpiados y entonces podremos venir con nuestra oración y subirá, ¿verdad?, a su presencia con nuestra alabanza, con nuestra adoración, y Él la va a recibir. Ofreceremos ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Es decir, cuando vienes al arrepentimiento, entiendes que eso que tú llamabas Dios, esa imagen que tú pensabas que era Jesús, esa imagen que tú pensabas que era su mamá, esa imagen que tú pensabas que era alguno de sus discípulos, entenderás, ¿verdad?, que es una obra de manos, que fue un artesano, ¿verdad?, quien puso agua y puso cal, no sé, yeso, no sé cómo se haga, ¿verdad?, pero hicieron esa imagen, la pintaron, le pusieron color, y si se cae se quiebra y se desbarata. Entenderás que es obra de manos, entenderás que hay muchas réplicas por diferentes artesanos, por diferente gente, que de pronto alguien puede decir, ¿sabes?, no tengo dinero para mantener a mis hijos, me voy a poner a hacer santos, ídolos, me voy a poner a hacer Jesuses. Y empieza, ¿verdad?, a pintarlo, a colorearlo, a dibujarlo, a formarlo. Va y lo vende, saca dinero. Entenderás lo que realmente es. Dice, no nos librará el asirio, ni montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y es que cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando no hemos nosotros hecho uso de ese derecho de poder llegar a ser sus hijos, eso es lo que somos, huérfanos.
En ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión. Jesús quita nuestra rebelión, nuestra rebeldía. Dice, los amaré de pura gracia. Sí, es que incluso la salvación es por gracia, no es por obras. Nosotros no hay nada que realmente podamos hacer para ganar la salvación. Eso es lo que cuando venimos a sus pies, Él nos transforma. Y eso que antes nos tenía adictos, Dios lo quita para que nosotros no vivamos en cárceles espirituales, no seamos esclavos de ninguna droga, del alcohol, del pecado, del sexo. Dios quita lo que nosotros podemos tener como adicción. De eso que somos esclavos, Él nos cambia. Pero es por gracia. Jesús ya pagó por nosotros solo necesitamos aceptarlo. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces, mientras que nosotros, conforme la vida que hemos vivido, lo que merecíamos era muerte, era nada, Él nos da todo. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Y sabes que nosotros también somos llamados el pueblo de Dios. Tal vez no venimos de la descendencia de Abraham, pero sí de la de Jesús. Él nos adoptó para que nosotros nos convirtiéramos también en hijos. ¿Y qué es lo que Él quiere? Lo mejor para nosotros. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Es pregunta. Pues nada, yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y así hemos terminado con el libro de Oseas, entendiendo, ¿verdad?, que aunque la palabra de Oseas es bastante dura y habla bastante de los últimos tiempos, habla de ese castigo para el pecador que no viene al arrepentimiento, pero también habla de la misericordia de Dios, de cómo Él en su misericordia desea que vivamos lo mejor, desea darnos una vida eterna juntamente con Él, desea darnos en esta vida restauración, salud. Si tu matrimonio está derrumbado, Él desea que recuperes a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus hijos, tu familia. Desea que recuperes tu salud, que estés bien financieramente. Él quiere darnos todo como un buen padre. Él quiere darnos lo mejor. Él quiere darnos todo. Y bueno, empezando, quiere darnos perdón y quiere darnos salvación. Así que si tú nunca has aceptado a Jesús con una oración como tu Señor y Salvador, yo te invito, quiero acompañarte a hacer esta oración. Es una oración sencilla, pero créeme, es la oración más importante que vas a hacer en toda tu vida. Repite conmigo en voz alta. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname si estoy esperando hasta el final para venir a ti. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy acepto tu perdón. Hoy te pido que me transformes, que me cambies, que me ayudes a vivir una vida conforme a tu voluntad. Reconozco que he estado haciendo cosas que no te agradan. Perdóname.
Lléname con tu presencia. Lléname con tu Espíritu Santo. Sé mi Dios, sé mi Rey, sé mi Señor, sé mi Padre, sé mi amigo, sé mi amado. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme cuando no lo merezco. En el nombre de Jesús. Amén. Pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta palabra, Señor. Te doy gracias por la palabra que nos diste. Te pido que sea sembrada en buena tierra, que sea una palabra que nos transforme, que sea una palabra que nos haga acercarnos a ti. Quita todo juicio que pueda el enemigo querer poner en contra nuestra. Quita toda culpa. Tú no has venido aquí con un látigo. Tú vienes con brazos abiertos, con lazos de amor. Tú nos amas con amor eterno. Incluso tu palabra dice que tú llevas nuestro nombre grabado aquí en la palma de tus manos. Y cómo no, Señor, si fuimos crucificados juntamente contigo. Tú te dejaste poner esos clavos por amor a nosotros. Y hoy solo queremos decirte gracias, mi amado Jesús. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por amarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por guiarnos. Padre, líbranos de todo ataque o contraataque del enemigo. Guárdanos en el hueco de tu mano. Pon ese vallado alrededor de nuestras casas y de nuestras familias. Gracias porque tú nos alertas aún incluso en los sueños. Nos dices lo que está pasando en ese mundo espiritual. Tienes cuidado de nosotros. Papito, hoy te quiero orar especialmente por aquellas personas que comparten la palabra, por aquellas personas que interceden por otras, que están constantemente orando por los de su alrededor, pero que tal vez nadie se está levantando a interceder por ellos, Padre. Líbralos de todo ataque, Señor. Líbralos de todo plan perverso del enemigo. Guárdalos en el hueco de tu mano. Te oro por nuestros pastores. Te oro por cada pastor que te está sirviendo, Señor. Te oro que levantes a tu iglesia. Que nos levantes como guerreros en oración a interceder unos por otros. Padre, que despiertes a quienes están dormidos, como dice tu palabra. Despiértate tú que duermes. Si alguien se está durmiendo espiritualmente, quita todo desánimo, Padre. Quita todo desánimo, Señor. Yo declaro que nos das nuevas fuerzas, que nos das las fuerzas para levantarnos aún de madrugada, que nos das esas fuerzas y ese deseo de danzar, de cantarte, de adorarte, de alabarte, de buscarte, Señor. Que en todo tiempo y en todo momento te estaremos buscando, Padre. Te oro especialmente por los pastores. Te oro por todos aquellos que en algún momento de mi vida llegaron a ser mis pastores, Señor. Te oro por quienes hoy son mis pastores, Padre. Te oro por aquellas personas que han influido con una palabra de bendición en mi vida. Aún, Señor, si ha sido por medio del internet, por medio del YouTube. Cada persona, Señor, que ha influido para bien en mi vida, la bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo esos pastores, Señor, esas pastoras. Bendigo a aquellas personas que me han dado una palabra de bendición. Y asimismo, Señor, te pido que aquellos que están escuchando esta palabra también oren por sus pastores. Te oramos por cada pastor, te oramos por cada hombre o mujer que estás usando para llevar tu palabra, para llevar oración. Que el enemigo se ha confundido, que aunque los busque o nos busque, no nos puede encontrar. Señor, retira y quita toda hechicería en contra de tus hijos, en contra nuestra. Tu palabra dice que no existe agüero en contra de Israel. No hay hechicería en contra de tu pueblo, Señor. Ahí donde están queriendo hacer hechicería, en el nombre poderoso de Jesús se rompe, se desbarata, se deshace. Señor, donde quiera que haya una foto nuestra de alguno de tus hijos, Señor, esa foto, Señor, que han querido poner en un altar, empezará, Señor, a quemarse en fuego, Señor.
Y aún esas manos hechiceras, Padre, en el nombre poderoso, con esa foto en las manos se quemarán. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, que todo aquel que se ha levantado a hacer hechicería en contra nuestra, Padre, al arrepentimiento vendrá, Señor. Al arrepentimiento vendrá. Declaro tu misericordia sobre aquellos que se han levantado a hacer hechicería en nuestra contra. Se equivocaron de persona, se equivocaron de familia. Porque en el nombre poderoso de Jesús, abogado tenemos, y ese eres tú, mi amado Jesús. Así que ato sus manos para que no puedan seguir haciendo hechicería. Cierro sus bocas para que no puedan seguir profiriendo maldiciones en contra de ninguno de tus hijos. Declaro, Señor, que aquellos que se han levantado en contra de tus hijos y que aún están de madrugada haciendo hechicería, Señor, tú lo estás revelando. Tú estás trayendo revelación a tus hijos y en el nombre poderoso de Jesús, toda hechicería es cancelada. Todo pacto con el enemigo, toda ofrenda satánica que quieran hacer en contra de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús se rompe en este momento, se rompe todo aquello que el enemigo ha estado levantando en contra de tus hijos, porque declaro en tu nombre, mi amado Jesús, que tú renuevas nuestras fuerzas, que tú nos pones de pie, que tú nos levantas, que tú levantas vallado alrededor de nosotros, que tú levantas bandera alrededor de tus hijos, que tú tienes cuidado de tus hijos, aquellos que se habían levantado a hacer males en contra de tus hijos, que son pastores, que son líderes, que son verdaderos cristianos, y que por eso, Señor, el enemigo se había empeñado en quererles hacer hechicería, en quererles hacer males. En el nombre poderoso de Jesús, esos males se revocan ahora. Tú tienes cuidado de nuestras casas, de nuestras familias, de nosotros, Padre. Todo aquel que está escuchando, Señor, este video, Padre, seas tú trayendo restauración, trayendo sanidad, guardándonos en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nuestros hijos, de nuestros esposos, de las esposas, de nuestras familias. Tú estás guardando, Señor. Aquí en el hueco de tu mano nos tienes escondidos, Señor. Y aunque el enemigo nos quiera hacer daño, nos quiera encontrar, tú no se lo permites, Padre. Tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Hay un vallado alrededor de nosotros. Levanta, Señor, ese ejército de ángeles alrededor de nosotros. Levanta, Señor, ese ejército de ángeles alrededor de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de nuestros bienes, de todo lo que tú nos has dado. Estamos guardados por ti y estamos creyendo en ti. Tú quitas todo espíritu de temor. Si el enemigo quiere venir a amedrentarnos con temor, con sus hechicerías, en el nombre poderoso de Jesús, tú lo haces que se vaya hacia atrás. Que se vaya hacia atrás en el nombre poderoso de Jesús. Ato y reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu de hechicería, de brujería, de adivinación, de muerte, en el nombre poderoso de Jesús, declarando que tú tienes cuidado de nosotros, que tú tienes cuidado de tus hijos, Padre. Y cierra toda puerta, Señor. Si aún como tus hijos, Señor, le estamos abriendo alguna puerta al enemigo por medio del rencor, de la falta del perdón, de orgullo, de mentira, si por medio de redes sociales o de la televisión estamos abriendo una puerta, revela, Espíritu Santo, trae revelación, papito, y cerramos en el nombre poderoso de Jesús toda puerta, virtiendo la sangre de Cristo sobre ese vallado que has puesto alrededor de nosotros y pidiéndote perdón, Señor, si en algo te estamos fallando, aún en nuestro pensamiento, si aún con nuestra mente, Señor, te estamos fallando, te pedimos perdón. Pero declaramos, Señor, que tú nos defiendes, que tú nos guardas, Señor. Que aún mientras damos la palabra, tú estás levantando, Señor, oración. Que aún mientras descansamos, tú, Señor, nos tienes cuidado, nos tienes en el hueco de tu mano. Que si entramos o salimos, tú vienes con nosotros. Que si estamos en casa o estamos en algún otro lugar, si estamos trabajando, si estamos durmiendo, lo que sea que estemos haciendo, tú no duermes, tú tienes cuidado de nosotros. Y también, Señor, tú haces justicia. Nosotros no tenemos ni siquiera que estar pensando qué persona estará queriéndonos hacer mal, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra potestades. Y tú sabes que el enemigo levanta gente para hacerle daño a tus hijos, pero tú no lo permites, porque tú nos estás cuidando, porque tú nos estás guardando, porque tú nos estás respaldando, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú guardarás, Señor, de nuestras familias, aún nuestras finanzas, aún nuestros bienes, todo lo que has puesto a nuestro cargo, a nuestro nombre. Todo, Señor, cuanto tenemos y cuanto habremos de tener está siendo cuidado y resguardado por ti. Envía ángeles guerreros, Señor, a nuestras casas, con nuestras familias. Donde quiera que haya un miembro de nuestra familia, estás cuidándole, Señor. Ángeles de adoración también, Señor, envía para que te adoremos, Señor. Para que nuestras casas, nuestras iglesias tengan un ambiente espiritual de adoración. Echa fuera todo espíritu de hechicería, de adivinación, de brujería, Señor. Aún si esos brujos quieren venir a nosotros vestidos como ángel de luz, tú, Señor, los vas a desenmascarar y no les permites la entrada a nuestras casas ni a nuestras vidas. No les permites enterarse de nada que sea nuestro, Señor. Tú pones, Señor, una ceguez en todo hechicero, en todo adivino, en todo aquel que está haciendo trabajos a la muerte. Aunque nos busquen, no nos pueden encontrar, porque se revierte todo trabajo en el nombre poderoso de Jesús. Así está escrito. Que es bendito el que nos bendice, pero también hay maldición para el que nos maldice, Señor. No porque nosotros deseemos algún mal, sino porque tú eres un Dios justo y nos tienes guardados, papito. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que han estado escuchando esta palabra y que la escucharán en algún momento. Bendice sus casas, sus familias, su entrar, su salir. Acompáñales, papito, y líbranos de todo ataque o contraataque del enemigo. Guárdanos en el hueco de tu mano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias por acompañarme. Nos vemos mañana, primero Dios. Bendiciones.